Entonces no he compartido. Ahora sí. Bien, solamente, bueno, hoy día vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver un poco con esto de los negocios, un poco de historia de la contabilidad, pero más que yo darles la historia de la contabilidad, les voy a pedir que hagan lecturas. Terminada la clase, inmediatamente voy a hacer dos publicaciones que tienen que leer, de lo cual van a dar examen tres publicaciones, ¿no? El día jueves, ¿no? El examen siempre es vía Classroom y ya saben, ahorita les explico es un poco más. A ver, voy a anotar aquí. Entonces, para el día jueves, el día es 24 de febrero del año 2022. Tenemos 100 alumnos. Voy a publicar tres documentos para control de lectura, aunque el control de lectura es un examen, ¿no? Veamos cómo resultaba eso, solo para recordarles. El enlace para esto que son las prácticas y exámenes va a ser siempre victorpeláez511@gmail.com. Luego, siempre que manden sus prácticas, por favor, van a mandar de esta manera, ¿no? Como UMSA, Conte Internacional, y ahí tendrán el nombre de ustedes y práctica, por decir, a contabilidad de negocio. Bien, ¿qué es lo más importante? Bueno, que diga UMSA, Contabilidad Internacional, y el nombre. ¿Por qué? Porque tengo varias materias. Igual todas mandan al mismo correo, lo cual significa que si no mandan a ese correo, perdón, con ese nombre, no voy a saber de qué se trata, de qué materia, ni nada. Entonces, tengo varias materias, tanto en la UMSA como en la Católica, y todos mandan al mismo correo, lo cual significa que si no mandan correctamente, así, UMSA Conte Internacional, nada. Algunos mandan con un mensaje, licenciado, le estoy mandando mi práctica, no voy a estar leyendo eso, yo miro solamente el título y voy computando las prácticas. Recordando un poquito esto, dijimos más o menos así, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera de calificar? Ahora sí. Los exámenes parciales escritos, en todo caso me lo van a mandar al correo. Eso hace los 40 puntos, ¿no? El examen final va a ser presencial.
Los controles de lectura, como el del día jueves de la siguiente semana, va a ser en Classroom. Voy a armar eso por grupos. Los casos prácticos me los van a mandar al correo. Y los trabajos de investigación me los van a mandar al correo. Entonces, esa es la manera en que vamos a trabajar. Estas diapositivas, ahora que terminemos la clase, se las voy a pasar para que tengan los apuntes correspondientes. ¿Ok? Bien, entonces, un ratito voy a poner esto aquí. Esto también aquí. Bien, y todo lo vamos a hacer. Ahora sí. Bien, entonces ahora sí empecemos un poco todo esto que hace a la clase en sí. Parte del control de la lectura es que ustedes vean realmente cómo es que se tiene necesidad de la contabilidad en los negocios. Ahí van a encontrar a Palepu en cuanto a análisis y dos papers de dos autores respecto a la historia de la contabilidad hasta llegar a lo que es la contabilidad en sí como base de normatividad desde hace 2 siglos, un poco retrocediendo ahí, solamente quedando en la historia que obviamente así de pasada, que el que de alguna manera inventó la contabilidad con la partida doble es el padre Pacioli, y que eso viene de 1494, ¿no? Pero es un poco muy atrás en la historia. Lo más importante es la doctrina contable, esa doctrina contable que tiene que ver con cómo es que se han elaborado las diferentes teorías y bases contables que después terminaron en los años 30, ya en la formación de ciertas, como le llamamos, OPBs, boletines, y en los años 40 empezó a formalizarse algunas normas anglosajonas, y hasta que en el año 1973 se crea lo que se llama a nivel internacional la IASC, y después de generarse la IASC desde el año 73, posteriormente se toma la reestructuración a lo que le hemos llamado la armonización contable, hasta llegar a crear lo que se llama la Fundación IFRS, y hoy en día lo que tenemos en materia de contabilidad son las normas internacionales de información financiera. Pero para llegar a ese punto, necesariamente no es que alguien nos ha impuesto la norma, sino viene desde hace 2 siglos todas las teorías contables, y es bueno ustedes que sepan cómo ha evolucionado eso, aunque ahí van a tener unas 5 a 10 hojas para leer sobre esa historia, que yo ya no quiero repetirlas porque no sería conveniente que algo que tenían que haber visto antes, pues ahora lo volvamos a repetir, simplemente lo van a leer y vamos a tomar el examen. Entonces, es bien importante que en la contabilidad hayan ciertos marcos de referencia que hacen las normas de información financiera, que son los criterios de contabilización. También es importante resaltar aquí que esos son los criterios. En un determinado momento, ya no solamente hablando de contabilidad, que enseguida retornamos, sino hablando de auditoría, financiera, ustedes van a tener un triángulo en esto que es la contaduría pública. Aunque los servicios son múltiples, ustedes van a tener lo que es un triángulo que hace a la profesión. ¿Ok?
En este triángulo participa el profesional, en este triángulo participan los criterios y en este triángulo participa la cosa auditada, ¿no? Y esto aplica en cualquier asunto que sea de auditoría. Quiero decir, en auditoría militar, en auditoría religiosa, en auditoría social y por supuesto en auditoría financiera, en auditoría religiosa. Vamos a poner un ejemplo. Si tomamos lo que es auditoría religiosa, para saber si alguno de ustedes cometió algún pecado, entonces hay que definir qué es un pecado. Y eso en una auditoría religiosa, por ejemplo, los criterios están establecidos. Solo como ejemplo, en una auditoría religiosa, esos criterios, por ejemplo, van a quedar definidos en la Biblia. O los 10 mandamientos. Obviamente que el profesional, para hacer la auditoría, en ese caso, son los religiosos, ¿no? No voy a poner si es católico ni nada, simplemente voy a decir que son los religiosos. Y la cosa a auditar, para saber si alguien ha cometido un pecado, es pues la persona evaluada. ¿Y qué va a hacer el religioso? El religioso siempre va a tomar como profesional, va a decir, debías haber cumplido con la Biblia y los 10 mandamientos, y si tú cometiste un error, vamos a dar una opinión sobre qué tipo de error has cometido, ¿no? Entonces, son muy importantes los criterios que deben utilizarse para que algo tenga una base para ser auditado, independientemente de que además esos criterios sirven para estructurar algo. Ahora me voy a ir a la contabilidad. En materia de contabilidad, la cosa a auditar, ¿ok?, son los estados financieros. ¿Ok? En el triángulo. ¿Quién audita? Obviamente el auditor o contador público. ¿Y cómo se sabe si los estados financieros presentan o no razonablemente? Entonces, lo que hace el profesional, este profesional, es comparar para llegar a esa conclusión
comparar los criterios con los estados financieros y luego, con base en eso, dar una opinión, ¿no? Esto para la auditoría financiera, ¿sí? Cuyo objetivo es dar una opinión. Por lo tanto, estos criterios, también conocidos como marco de referencias, son lo más importante a la hora de poder medir las empresas, tener un panorama sobre las empresas, definir el futuro de las empresas. Y entonces ahí va el valor de lo que significan los estados financieros, porque los estados financieros tienen varios contextos. Ejemplo, define la situación que tiene la empresa. Entonces se dice la situación de la empresa, la situación financiera de la empresa, que en este caso está en algo que se llama el balance general, nos dice, esta es la fotografía de la empresa y esta es su perspectiva de futuro. Y en el año, ¿cómo operaste? En el año operamos y hemos tomado ciertas decisiones y a veces hemos logrado ingresos de tanto, gastos de por otro tanto, y por lo tanto eso se llama el estado de resultados. ¿Y con qué dinero tú lograste? Ah, hice varias actividades, actividades de financiación, actividades de inversión y actividades de operación, y ese flujo de efectivo que hemos en un momento generado como beneficio económico, a eso se llama estado de flujos de efectivo. ¿Y quiénes aportaron? Ah, el patrimonio se movió de esta manera, los cambios en el patrimonio, y eso se llama el estado de evolución del patrimonio neto. Ahora, ¿y cómo haces un balance general? ¿Y cómo estructuras un estado de resultados? ¿Cómo sabes qué es un ingreso? ¿Cómo sabes qué es un gasto? ¿Cómo sabes qué es inversión? ¿Cómo sabes qué es activo? ¿Cómo sabes qué es pasivo? ¿Cómo sabes que eso es parte del patrimonio? Ah, es que existe un marco de referencias. Para hacer eso existen los criterios. Ah, y esos criterios, en este caso, para preparar los estados financieros, ya no son pues la Biblia. En ese caso, la Biblia son las normas internacionales de información financiera o principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas de contabilidad generalmente aceptadas o las USGAP, ¿no? Los principios de los Estados Unidos. Normalmente en Bolivia se aplican las normas de contabilidad generalmente aceptadas, pero muchas de las empresas aplican las NIF, ¿no? Y además la tendencia en el mundo es de ir hacia las NIF. Y por lo tanto, esta materia se va a referir a esa condición que se llaman las normas de información financiera, que resultan ser los criterios o resultan ser los marcos de referencia para contabilizar y ver la forma de presentación.
para reflejar las transacciones y saldos de cuenta de una entidad. En realidad es el reflejo de los cambios en una entidad, los cambios en su entorno de una entidad, y es el reflejo de lo que son las estrategias que se establecen en los negocios. Y para saber en un momento qué pasó con los cambios en el entorno de la entidad y los cambios en las estrategias, hay que compilar todos esos cambios y termina en el balance general y en el estado de resultados para saber cuál es la situación y cómo hemos operado y proyectar la empresa hacia el futuro. Esa información tiene que ser una información útil, ¿no? Y tiene que ser segura para los usuarios externos y tiene que ser segura para los usuarios externos, ¿ok? Hay un buen reflejo de eso, de Colombia, que nos va a dar esas pautas. ¿Cómo se aseguran los usuarios externos? Entonces, a eso se llama el assurance, ¿no? A través de la auditoría financiera que da una opinión para dar seguridad, ¿ok? La idea es que con eso las empresas tienen, o los usuarios de la información tienen una seguridad, una assurance. Bien, eso como contexto general. Lo segundo que debo decirles es que las empresas son múltiples y diferentes. No existe una contabilidad única. Enseguida vamos a tratar de armar cualquiera de estos negocios que vamos a ver. Cuando estábamos hablando de las NIF, ahora le voy a quitar esto de las NIF, la NIF 15, y le voy a dar el título de diversas empresas o negocios. ¿Ok? Aquí tienen algunos ejemplos de empresas. Líneas, por ejemplo, en el sector minorista, comida y entrega, químicos, petroquímicos, negocios de servicios financieros, bienes de consumo, ¿ok? Empresas de transporte, empresas de turismo, empresas automotrices, medios de comunicación, minería, empresas de comidas, empresas de ventas al minorista, donde también van a estar los supermercados, ¿no? Educación, empresas de hoteles, empresas de tecnología, empresas de salud, empresas de agricultura, bienes de consumo, constructores, deportes, servicios públicos, aceites, gas, empresas de aviación y aeropuertos, empresas de gestión de activos, inversiones, mercados industriales, empresas de telemedicina, empresas de entretenimiento y cines. Y así, estos son algunos ejemplos nada más de tipos de empresa, ¿no? Y que si tomamos, por ejemplo, alguna que he tomado aquí de turismo y ocio, eso puede terminarse tan amplio porque en algún momento los servicios de turismo y ocio tienen que ver con transacciones de venta de pasajes, hospedaje, lugares, alimentación, espectáculos, ¿no? Las empresas que tienen que
de telecomunicaciones, las empresas de hoy en día son múltiples los servicios que ofrecen. Antiguamente solamente eran aquellas que daban telefonía fija, teléfono, pero hoy en día ha cambiado tanto porque se están metidas bien desde el cableo, telefonía móvil, el internet, el cable de televisión y en algunos casos inclusive con venta de servicios, incluido con la telefonía inalámbrica, pues les venden celulares o cuando venden cable por internet, en todo caso les venden televisores al mismo tiempo y otros accesorios. Sus actividades son múltiples. No sé si aquí puse, pero al mismo tiempo, a ver, voy a buscar alguna reflexión que hice en algún momento con el COVID. Espero encontrar. En algún momento me he atrevido a desglosar cuando estaba viendo los impactos del COVID, cómo los negocios se ven impactados. Por ejemplo, toda la sección de comidas y bebidas, esta, ¿ok? Dije, a ver, no solamente dejemos trascender lo que se llama las comidas y bebidas, sino qué significa eso en cuanto a estructuración de empresas. Y después, ya con la investigación que hice, llegamos al punto de que tomar solo uno de los segmentos como es bebidas y comidas, solo uno, fíjense, comidas y bebidas, se transforma en múltiples empresas, pero múltiples empresas. ¿Cuáles? Empresas de agronegocio, empresas de agronegocios, productos del campo, tomates, plátanos, gallinas, aquí no es gallinas, son gallinas, todo lo que hace a la apicultura, el trigo y la yuca, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay empresas bananeras exclusivamente, hay crianzas de pollo solamente. Entonces, de solamente tomar el sector de comidas y bebidas, esto se ha transformado en la primera línea en 10, 15 tipos de empresas. Pero si seguimos hablando de bebidas y comidas, en ese sector, por ejemplo, hay alimentos procesados. Empresas que se dedican a nuggets de pollo, nuggets de compuestos con grasa, sin grasa, con carbohidratos, sin carbohidratos y proteínas, papas fritas, refrescos, hot dogs, hamburguesas, cereales, barras de granola, pan, panecillos, galletas, empresas de ahí múltiples. Ahí podemos sacar fácilmente unas 30 tipos de empresas y más lo que teníamos arriba, otros 10, 20 tipos de empresas de agronegocios, ya estamos hablando de 60 empresas solo en el sector de comidas. Y si es que en el sector de comidas y bebidas desglosamos, entonces nos vamos a encontrar con negocios, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. Y algunas en las bebidas alcohólicas no solamente hacen pues whisky, sino que hacen también vinos y otro tipo de bebidas alcohólicas, ron, etcétera. Y no son, las que hacen whisky no son lo mismo que las que hacen vino, además las trascendencias son diferentes. Eso quiere decir que si yo tomo bebidas alcohólicas ahí como empresas, entonces estamos viendo de que hay igual otras 20, ahí ya tenemos casi 80 empresas diferentes. Pero también hay pues en comidas y bebidas empresas que hacen bebidas sin alcohol.
Pero no es lo mismo hacer que Coca-Cola que hacer jugos naturales. Por lo tanto, aquí vamos a encontrarnos con diferentes tipos de empresas. En bebidas y comidas hay empresas que hacen dulces y todo lo que son los snacks. Hay en comidas, hay empresas que se dedican a la panadería, ¿no? Y hacen todo sobre harinas y pastas y pasteles. Hay empresas que en bebidas y comidas que hacen producción de lácteos, leche, yogurts, etcétera, ¿no? Hay otros que hacen productos matutinos, ¿no? Para eh, eh, desayunar. Entonces, otros que hacen productos de proteína animal. Es más, desglose inclusive de proteína animal para llevar a comidas de alimentos para canes y gatos. Entonces, que son otro tipo de empresas. Inclusive el tabaco está contemplado aquí y así. Y voy a empezar a desglosar mucho más, ¿no? Esas pueden ser concentradas, por ejemplo, en supermercados, ¿no? En comercio, en comida rápida, droguería y perfumes, empresas de electrónica, empresas de bisutería, productos de higiene, textiles, ropa, artículos para el hogar, muebles, inmobiliarios, juguetes. Entonces, se dan cuenta que cuando hay que hacer la contabilidad, hay que considerar primero que las empresas son múltiples. Y ojo, todas son diferentes. Voy a ponerlo aquí. Voy a decir, voy a mandar un eslogan con ustedes que todas las empresas son diferentes y requieren de políticas contables diferentes. ¿Ok? Todas las empresas, vean ustedes que son tantas, pero tantas empresas y requieren cada una política diferente. ¿Por qué? Porque los riesgos son diferentes. Hace un rato hablaba, por ejemplo, y decía, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo aquí todo lo que hace a crianza de pollos? Voy a tomar un ejemplo. Si tomo el ejemplo de crianza de pollos, criar pollos, ¿saben qué? Aunque decía gallinas, no son gallinas. En todo caso lo voy a cambiar. Aves, ¿no? Si yo crío aves como los pollos, las aves, criar pollos tiene pues un riesgo alto, con muchos factores, porque a veces hay mucha competencia, porque a veces las aves están sujetas a cualquier momento, a cualquier virus. Un pequeño virus que entre en una de las aves, uno duerme en la noche y el día siguiente todas las aves están muertas. Pueden ser miles o millones de aves que están tiradas nomás, ahí, muertas. Todo el negocio puede caerse. Además, los precios varían. Además, las aves después hay que fainearlas. Y una vez faineadas, no es lo mismo vender que las patas de las gallinas, que las alitas de los pollos, que vender las piernas de los pollos o que vender las menudencias de los pollos. Las menudencias normalmente van a ser vendidas a aquellas empresas que hacen proteína animal, ¿no? Con lo cual harán pues eso que se llaman los alimentos para perros o para gatos, ¿no? Pero las alitas las van a requerir unos, pero cuando no hay nuestros clientes de alitas, ¿qué hacemos con las alitas? ¿Qué hacemos con las piernas? Entonces nos puede llevar a tener diferentes riesgos. Todos los negocios son diferentes porque los riesgos son diferentes.
Y ya no pueden estar ustedes como con su madurez contable que han empezado a adquirir, pensar que la contabilidad es única para todas las empresas. No, todas las empresas requieren una concentración profunda para saber qué es lo que aplica. Si la empresa, si una empresa trabaja, por decir, en 24 horas al día, en 3 turnos, la depreciación es más acelerada que aquella empresa que trabaja solamente en un turno. No es lo mismo tener 1000 clientes que tener 100 clientes, ¿ok? Por decir 10,000 clientes que tener 1000 clientes. Si las dos empresas compraron la misma maquinaria, el mismo tipo de maquinaria, pero uno está situada en el Japón y la otra está situada en Bolivia, aunque la maquinaria es igual, su forma de evaluación y depreciación es totalmente diferente. La que está en el Japón tiene una generación de beneficio económico mayor porque las ventas son de 10,000 clientes. En cambio, la que está en Bolivia, la misma máquina, el mismo tipo, su máquina gemela, solamente tiene 1000 clientes para producir. Por lo tanto, su forma de generar beneficio económico de esa maquinaria es diferente. Por lo tanto, la forma de depreciar, la forma de evaluar es diferente. ¿Ok? Lo otro es que voy a entrar a un concepto de... Sí, a ver, voy a insertar una... Mejor voy a buscar directamente, ¿no? La economía en el mundo ha cambiado tanto desde la edad medieval hasta la industrial, hasta lo que estamos hoy en día. Estamos en la era del conocimiento y la tecnología. Las empresas hoy en día tienen una alta dependencia tecnológica y por lo tanto hace diferente su forma de estructurar y constituir. Voy a buscar aquí, no sé si lo tengo, ahora sí. Alvin, espero que me encuentre. Tal vez se encuentre aquí, vamos a ver. Ah, sí, está bien. Este me va a ayudar. Y lo voy a colar para que ustedes tengan estas dos diapositivas son las que nos van a ayudar a nosotros. Ok. Entonces, lo otro que deben tomar en cuenta ustedes es la evolución de la economía. No es lo mismo una empresa en el Japón, en la China o en Estados Unidos que una empresa en Bolivia. ¿Por qué? Porque las empresas están sujetas a la evolución de la economía. ¿Cómo resulta ser? Es bueno que ustedes lean a Alvin Toffler. Alvin Toffler es un economista futurólogo. Tal vez veamos un video si nos alcanza el tiempo ahora de él y podamos reflexionar con relación a eso que significa la economía. En el tiempo, en la era medieval, en el medioevo, lo que teníamos antes era una era que estaba dedicada exclusivamente
al concepto de la tierra. Esa era la era agrícola. Todo se pensaba en función de la tierra. Eso lo tienen que entender ustedes. Todo se pensaba en función de la tierra. Todo el desarrollo humano estaba basado en la tierra. Era una gran riqueza aquellas personas que tenían tierras y tenían ganado. Inclusive la definición de los apellidos estaba basado en la tierra, en el lugar. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál era el apellido de Jesús? ¿O cómo se lo conocía? Lance nomás, participa. Ah, licenciado, creo que era Jesús de Nazaret. Ajá, Jesús de Nazaret. Bien, entonces, ¿y cuál era pues, el apellido de Jesús? ¿Cuál era el apellido de Jesús? No tenía apellido, pero sí se sabía de dónde era. Por lo tanto, se los conocía así. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pregunta a ustedes entonces, volviendo un poco al mismo concepto. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. De Nazaret. De Nazaret. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto antiguo del humano estaba descrito, ¿no? Y desarrollado en función de la tierra. A ver, sigamos. ¿Algún otro? Eh, para ir un poco a las películas, a ver, ¿cómo se llamaba el zorro? ¿Cuál era el nombre del zorro y su apellido? Muchos de ustedes van a querer disfrazarse de zorro en estas carnavales. ¿Nadie sabe cómo se llamaba el zorro y cuál era su apellido? Antonio Banderas, licenciado. No, no, es el actor. Diego de la Vega. Diego de la Vega. ¿De dónde era Diego? De unas tierras que eran ¿de dónde? Diego de la Vega. Era de la Vega, de un lugar que era la Vega. ¿Se dan cuenta? Así se conceptualizaba en la antigüedad. Lo mismo, bueno, dependía también de dónde, si estaban en Europa o en qué lugar, ¿no? Pero gran parte de la población, en realidad, el apellido o la base era la tierra y el desarrollo era la tierra. Entonces, por decir, el señor Diego de la Vega, lo que tenía era un rico que tenía grandes territorios. Antiguamente existían los reyes y los reinados. Y la concepción del reinado era pues ser, uno era rey de unas tierras y tenía que tener todos sus vasallos y tenía que tener todos sus terratenientes, o sea, quienes dependían del rey. Solo así el rey se podía considerar poderoso. En aquellas épocas, estamos hablando de siglos pasados, en el medioevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las riquezas que tenían las personas estaban basadas en la tierra. En la evolución del tiempo, un poco se van desprendiendo de la tierra, porque uno no solamente pues debía tener la tierra, sino en las tierras tenían pobladores. Y uno como rey, ¿no? Debería cuidar de esas poblaciones que tenían a su cargo. Y muchos de ellos no han hecho buen uso de la tierra y por lo tanto no podían sostener a sus personas, a quienes inclusive después lo que pasó en el tiempo es que se crearon los ayuntamientos. A ver, alguien que me diga, los ayuntamientos del medioevo hoy en día, ¿cómo se llaman?
¿Qué es un ayuntamiento hoy en día? En esa época, los ayuntamientos, o sea, se transformaron, dijeron, entonces haremos ayuntamientos. Ayuntamientos eran los municipios. Y cuando se tuvieron los municipios, para sostener los municipios, empezaron a cobrar impuestos. ¿Recuerdan la película, a ver, Robin Hood? Sí, Algunos, licenciado. algunos de ustedes han debido ver la película de Robin Hood. ¿Cuál era la pelea de Robin Hood? La pelea de Robin Hood era alguien que protestaba con los ayuntamientos, con el impuesto de los reyes, porque había que mantener a las personas, pero claro, también pues se exageraban aquellos reyes porque simplemente querían sacar a su propia población. Cuando se les empezó a poner un impuesto, que era el impuesto a la tierra, todos esos grandes terratenientes y reyes empezaron a quebrar. Ya no podían sostener a sus poblaciones. Ya después viene la historia de decir, entonces, ¿qué hacemos con la tierra? Y ellos tomaron la decisión y dijeron, haremos con la tierra, de la tierra, lo alquilaremos, pues. ¿Ok? Y después eso del alquiler se transformó en arrendamiento. Ya después el arrendamiento financiero, eso lo vamos a ver en el futuro. Pero esa era cambió. Ya las perspectivas de las personas fueron, no pues, tenemos que empezar a generar trabajo y tomar base de capital y lograr empresa. Ya estamos hablando del siglo pasado. No, a fines de hace 2 siglos, estamos hablando de los 1800 más o menos. Entonces viene una era que ya es conocida como la era industrial, que tenía un concepto de trabajo y capital. Y empiezan a surgir las empresas con la revolución industrial, si ustedes se acuerdan. Eso llega hasta más o menos 1980, hace poquito nomás. En los años 80 yo era ayudante de cátedra y recién estaba terminando mis estudios. Y hasta entonces llega la era industrial, una gran revolución pues de las empresas industriales. Empieza el acero, vienen las empresas de los ferrocarriles, vienen las empresas industriales en sí, o sea, manufactureras, ¿no? Confecciones de ropas, etcétera, confecciones hasta de movilidades, en los últimos tiempos de aviones, viene el petróleo, el gas, fuerte explotación del petróleo y gas, y se van formando las empresas industriales, fuertemente. De esos quedan rezagos en Bolivia, ¿no? Cuando ustedes suben a la Quintanilla, había una empresa que hacía algodón, ¿no? Said se llamaba, Said, la empresa de los Said, allí en la Quintanilla Suazo, está abandonada, quedó solamente. Cuando ustedes suben un poco más allá de la Perú, ahí arriba, hay algunas fábricas, las Oligno, etcétera, eran de la era industrial. Los miran ustedes de lejos cuando suben al teleférico que va de, qué sé yo, de la Plaza Villarroel a la estación, en ese teleférico, pueden mirar abajo y ahí al fondo van a ver las empresas, las que eran las empresas, envejecidas, destruidas, con las ventanas rotas, pertenecían a la era industrial, donde predominaba la máquina y lo manual, el trabajo manual. Algunas empresas todavía han quedado en esa etapa, pero ¿saben qué? Hoy en día todo cambió. Estamos en la era del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo último que tenemos en la era del conocimiento? Es la tecnología.
Todo hoy en día es la tecnología. Todo cambió. Se supone que en unos, máximo en 5 años, ya no va a haber, por ejemplo, atención en los bancos. Yo hace tiempo que ya no voy a los bancos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la era de tecnología, todos mis pagos de impuestos, luz, energía eléctrica, cuando un amigo me dice, te vendo tal cosa y págame, hago mi transacción inmediatamente, ¿no? Con mi banca móvil. Y debo tener, qué sé yo, ya he sacado creo de 5 bancos y tengo transferencias de un banco a otro, al otro, al otro, y pago con lo que quiera y donde quiera. Entro a un restaurante y deme su QR, tocamos entre celulares y ¡trum! Ya está pagada la transacción. Quiero transferir dinero, que sé yo, 10,000, 20,000, 30,000 bolivianos, lo transfiero inmediatamente, no necesito ir al banco, porque estamos ya en la era del conocimiento. Y más allá de eso, a ver, voy a buscar algo que, por ejemplo, aquí, para, para reflejar estas condiciones, a ver si nos vamos a entrar profundamente a eso que significa la era del conocimiento. Estoy buscando una dirección para que, si tenemos suerte, podamos ver, por ejemplo, a ver, en la era del conocimiento, todo está cambiando. Ustedes saben que todo se ha cambiado. Al estudiante de hace 15 años, cuando yo dictaba la misma clase de ustedes, el estudiante de hace 15 años tenía miedo cuando yo les decía, por favor, necesito que me saquen información de internet. Tenían miedo a apretar la computadora, creían que apretando un teclado iba a reventar la computadora o iban a crear, a borrar algún programa que estaba ahí, ¿no? Y hoy en día todos ustedes deben saber apretar los teclados de una computadora sin miedo. Y el teclado de un celular, lo mismo. Es más, ya no hay teclado en el celular, todo es digital. El futuro de estos 2 años, por ejemplo, va a ser a ver si tenemos, esto que es el metaverso, ¿no? Es el futuro de la convivencia humana. Todos ustedes deben estar inmersos ya hoy en día en el metaverso. La gente ya no va a tener necesidad de viajar a Europa, ni siquiera a la Luna. La gente va a poder simplemente entrar en el metaverso y conocer y viajar a la Luna, y va a estar, o inclusive físicamente, va a aparentar estar y va a tener las sensaciones y todo. Muchas personas no van a tener necesidad de casarse, van a convivir con alguna persona en el metaverso. Las cosas se van a complicar, se dan cuenta, ¿no? Todo el desarrollo humano va a estar en esto que es el futuro de la convivencia humana, porque estamos en la era de la tecnología. Se vienen asuntos, eh, esto que es todo el mundo virtual. Amigas y amigos, el metaverso es una realidad. Y no me refiero ni al de Ready Player One ni Yu-Gi-Oh!, sino al que Mark Zuckerberg y otros grandes nombres de tecnológicas están apostando. ¿Quieres saberlo todo sobre este nuevo y muy interesante mundo digital? Pues quédate que te lo contaré. Saludos a taqueres, por aquí Fabio Rodríguez, y este concepto, que está sacado del género de la ciencia ficción, cada vez acapara más titulares, entre los que destacan nombres como Facebook, Nvidia o Microsoft. Pero, ¿qué es exactamente el metaverso? El metaverso es un mundo virtual que amplía el mundo físico en digital.
Se parece a los videojuegos y tiene algunos de sus elementos y estética, pero esta réplica de la realidad no está pensada para jugar, o no solo para ello, sino para reproducir muchas de las dinámicas sociales de nuestro día a día, desde trabajar a ir a conciertos o ir de compras. Una de las claves de este metaverso es la realidad virtual. Este nuevo mundo digital tiene que ser inmersivo y permitir a sus usuarios interactuar con él como lo hacen con el mundo real. Para ello será indispensable el uso de dispositivos VR. Otro aspecto fundamental es la interoperabilidad, la capacidad de 2 o más sistemas o componentes para intercambiar información, ya que estará compuesto por diferentes plataformas y lo ideal es que estén interconectadas para que nos podamos mover con... Ok, no voy a ir más adelante. No es mi interés que ustedes aprendan todo del metaverso porque esta materia es de contabilidad. Pero el futuro es nomás el metaverso. Ustedes van a querer jugar, a ver, ¿cómo jugaba Ronaldinho? Jugaré con Ronaldinho. Van a poder jugar con Ronaldinho. ¿Se dan cuenta? O van a integrarse a cualquier equipo de fútbol, si ustedes van a ser partícipes de un equipo de fútbol en el futuro, van a poder viajar a donde quieran, ¿ok? A donde quieran, a Europa, van a tener el conocimiento pleno, ya no va a haber barreras en el tiempo, porque estamos en la era del conocimiento. Ya hemos cambiado tanto, o sea, las empresas de hoy día de tecnología y todo lo que hace la tecnología y la telecomunicación han desplazado totalmente a las empresas que eran industriales. La era agrícola ha quedado en el pasado. Por lo tanto, ustedes tienen que estar bien inmersos en la era del conocimiento. Ahora la pregunta es, todas las empresas en Bolivia están en la era del conocimiento. Hay empresas en Bolivia que siguen en la era agrícola de hace 2 siglos, 3 siglos atrás. Hay empresas que siguen en la era del industrial, ¿no? Ahí, en la vejez de hace un siglo atrás. Entonces, deben entender y situarse ustedes en el tiempo. Algo más que, por ejemplo, voy a entrar a que ustedes un poco también reflexionen. Ha cambiado inclusive la forma de hacer negocios y hacer contabilidades con el Bitcoin. Miren cómo está el Bitcoin. Empezó la guerra la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Miren lo que ha caído el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? Moneda electrónica, licenciado. Moneda virtual. ¿Es virtual? ¿La pueden tocar? No. ¿Tiene barreras? No. El Bitcoin no tiene ninguna barrera, señores. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer negocios en este momento con el Japón, con donde sea. Puedo comprarme mis monedas Bitcoin y no necesito pasar por un banco. En este momento mi amigo de Japón me dice, mándame 5 millones de dólares, le mando. Pero no en dólares, sino en Bitcoin, en moneda virtual. Todos los países, no todos, sí, bueno, casi todos los países están en este momento haciendo reglas sobre Bitcoin porque es bien difícil manejar esa moneda virtual que no lo puede uno tocar. Pero todas las grandes transacciones que se están haciendo en este momento son en Bitcoin. Ustedes sabían que Rusia invadió anoche, ¿no? A Ucrania. Antes de invadir Rusia a Ucrania, ha lanzado sus bitcoins para que si va a haber problemas económicos no se vean afectados. Entonces, ustedes tienen que saber cómo funciona esto del Bitcoin en el futuro. No sé si está aquí. Todo lo que significan las empresas están basadas hoy en día en el Bitcoin. Bueno, hay algunos países, por ejemplo, como El Salvador, solo aplica ahora Bitcoin. Hay países como en Bolivia que no quieren saber de Bitcoin, porque le tienen miedo a la minería de Bitcoin, de cómo generar el Bitcoin.
le tienen miedo porque las personas tienen que tener, para manejar bitcoins, tienen que tener computadoras con servidores grandes. Y en Estados Unidos y en algunas partes han prohibido la generación esto del bitcoin, porque con las computadoras se tiene que tener, se gasta mucha energía y la producción de energía no es suficiente. Todo lo que hace el blockchain en este momento es muy importante porque va a cambiarles a la contabilidad. Estoy queriendo buscar un video, ¿no? Respecto a las criptomonedas. No sé si está aquí. Lo que pasa es que esto está creo en inglés, y aunque deberían saber ya inglés ustedes, no, de repente un poco los voy a... definición de minería, no. Aquí está. A ver si aquí encontramos un poquito. Todo lo que Blockchain storage is an emerging technology for decentralized data storage. Blockchain storage technology. No, estamos en inglés, no en español. Bueno, lo vamos a averiguar. Ustedes van a averiguar un poco más, pero ya les doy el dato, ¿no? La moneda virtual. Ya hay tarjetas de crédito, ya hay tarjetas de débito en el mundo con Bitcoin. Entonces, si ustedes se quedan estacionados y no saben qué es la nueva moneda, ¿no? Que trasciende, ojo, en este momento está tal el descalabro, porque si ustedes transfieren dinero de 5 millones, 10 millones, 20 millones de dólares o las empresas de un lugar a otro, ¿qué impuesto se paga? Y en este momento no se paga ningún impuesto. En cambio, ustedes vayan al banco y díganles, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Quiero mandar 10,000 dólares, les van a hacer llenar manualmente unos formularios para ver de dónde es la procedencia, cómo viene, etcétera, y les van a decir, la transferencia va a tener un ITF, un impuesto a la transferencia bancaria. El Bitcoin rompe las barreras y todo ha entrado en un descalabro total en el uso del Bitcoin. En un año más, no sé cómo nos vamos a manejar en Bolivia, pero ya el mundo va a estar metido en el Bitcoin. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ustedes cómo están con la era del conocimiento? Eso es lo que ha trascendido los cambios que establecía Alvin Toffler. La humanidad ha vivido las tres épocas, la era agrícola, la era industrial y la era de la tecnología. Estamos en la era de la tecnología y ustedes no pueden quedarse atrás, no pueden seguir con una contabilidad anticuada pensando en que van a llevar libros contables y van a llevar simplemente esos libros para pagar impuestos, cuando en realidad todo está cambiando. Las empresas están cambiando, las empresas son diferentes, cada una se está desarrollando de diferente forma, con mucha creatividad, mucha creatividad. Algunas están sucumbiendo. Es como yo digo, no sé si todavía me queda aquí, me queda aquí el tema de una conferencia que hice hace poco, a ver si los hago reflexionar. Nos ha pasado pues todo este tiempo, el COVID nos ha hecho cambiar en tecnología, nos han restringido, ¿no? En los viajes, restricción al inicio, restricciones de eventos, tenemos aislamiento parcial, aislamiento total, en un momento nos han aislado totalmente por meses y ahora estamos entrando en la nueva normalidad, nos están liberando parcialmente, ya podemos hacer carnavales y podemos ir a bailar a Oruro, aunque se enfermen, ¿no? Hasta que estamos yendo a la parte 7, que es la liberación total de las restricciones. Estamos cambiando, señores, y en ese cambio, pues, estas empresas, turismo, comercio, entretenimiento, han sufrido impactos muy fuertes, muy fuertes. Y entonces, en eso, la primera pregunta que me viene es, ¿y ahora qué hago? Y viene la lección que enseguida vamos a entrar con ustedes, es, debemos revisar nuestro negocio. No debemos revisar la estructuración de los negocios y ver cómo queda.
Estoy buscando algo que hice como reflexión dura en un determinado momento. Lo voy a poner aquí. En esto que la economía ha cambiado en sí, la reacción y la resiliencia de todos ustedes tiene que cambiar, ¿no? Recupérate y proyéctate hacia el futuro. Cambia tu mente, cambia tu forma de pensar. He analizado a las empresas y cómo quedaron las empresas. Así. Esta es mi reflexión respecto a cómo quedaron las empresas hoy en día, ahora que queremos volver a los carnavales y todo. ¿Saben qué? Muchas empresas han muerto. Están muertas. Algunas están medias zombies. No saben lo que hacen. No saben cuál es su rumbo. Esas no se van a recuperar. Esas quedaron nomás muertas. Si eran alimentos y no fueron al delivery de entregar la comida a las casas, que si no tienen un problema. Es solamente un ejemplo. Muchas de esas empresas murieron, hay hartas que han quedado muertas y sus empleados abandonados. Hay otras empresas que se están reiniciando, están recuperándose del COVID, pero para eso tienen que cambiar, ¿no? Tienen que cambiar su forma de operar. Hay otras empresas que se están transformando. Muchas empresas se están transformando. Hay otras que se están quedando igual. ¿Por qué? Porque no han tenido un gran cambio. Están volviendo simplemente a la nueva normalidad. Las que hicieron galletas, chocolates, dulces, todas siguen vendiendo los chocolates y las galletas y todo están volviendo. Han tenido una recesión, es cierto. Inclusive los que estuvieron en tecnología, por ejemplo, los que tuvieron uso de Internet, etcétera, esos han crecido, les ha favorecido el COVID. Y las contabilidades, señores, están cambiando. Por lo tanto, hay necesidad de reiniciarse, de ver cuál es el nuevo entorno empresarial, cuáles son las nuevas estrategias, pero ya les he dicho hace un rato, todo trae riesgo. Y los cambios que se dan terminan en la contabilidad. Los cambios que se dan terminan en la contabilidad para hacer un nuevo análisis contable. Y para eso hay que cambiar las estrategias contables, escoger las nuevas políticas y prácticas contables, porque variaron sus formas de estructurar sus costos y variaron sus formas de registrar los ingresos y los servicios, un mix de servicios que uno va presentando y además los usuarios ya son diferentes. Todo eso está cambiando y eso es lo que vamos a ver ya a partir, bueno, ya hemos entrado en el tema, hemos hablado de eso y ahora nos toca hablar de esto que significa las estructuraciones. La siguiente clase vamos a hablar cómo se arman las empresas, cómo se diagnostican a las empresas y cómo se logra estructurar los sistemas contables basados en los requerimientos de los usuarios. Pero para eso necesito que lean ustedes esos 3 textos con los cuales voy a tomar un control de lectura. El control de lectura dura 3, 4 o 5 minutos máximo, no dura más. Es muy veloz. Leen, responden. Leen, responden. No les doy más tiempo para respirar, porque así debe ser. ¿Preguntas? Hemos hablado de las eras económicas, hemos hablado de la historia de la contabilidad y cómo se estructuran las empresas. Y que la era de la tecnología es todo nuestro mayor cambio. Y si ustedes no entraron en tecnología, están con problemas. Bueno, como volantines, la tecnología se los arrastró nomás, sin querer. Es como yo digo. ¿Por qué digo como volantines? Es porque no les quedó otra que usar
celular, hasta para asistir a las clases. No les quedó otra. Del tiempo de hace 15 años que había señoritas que tenían miedo, señoras y señores, miedo de tocar una tecla de computadora porque pensaba que iba a explotar. Hoy en día ustedes no le tienen miedo a nada, ya están automatizados. Si no hay preguntas, nos vemos el día jueves, porque el martes es feriado. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Porque la siguiente clase ya voy a preguntar y voy a anotar, por si acaso, su calificación. No hay preguntas. Bien, entonces nos vamos. Hemos empezado con 100 participantes y hoy en día tenemos 98. Eso quiere decir que estamos con buen número. Muchas gracias. Nos vemos el jueves temprano. 7:30 empieza y 3, 4 máximo. 8 menos 25 ya han terminado de dar el examen. Gracias. Chao, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Cualquier luego. comunicado en Facebook, cualquier comunicado en Facebook. Y creo que tenemos una línea con ustedes de WhatsApp, también ahí podemos comunicarles algo, pero los materiales, todo van a estar cargados en el Facebook. Algunas comunicaciones vía WhatsApp con sus compañeros, pero las comunicaciones también en Facebook para cualquier cosa. Gracias. Gracias, licenciado. Está bien, licenciado. Ya lo vas a subir al Facebook, ¿no? Los Las documentos. diapositivas, claro. Ah, y los documentos también, claro. Está bien, licenciado. Sí. Muchas gracias.